Polémico y provocador, Juan Carlos Monedero es una cara habitual en los círculos de izquierda española. Considerado ideólogo de Podemos, afirma estar apartado de la primera línea política, aunque sigue siendo pieza fundamental del discurso del partido de Pablo Iglesias. Politólogo, profesor, ensayista y asesor de varios gobiernos latinoamericanos, entre ellos el de Venezuela, dispara sus ideas, a veces incendiarias, en manifestaciones, aulas y platós de televisión. Pero, ¿podrá hacerlo frente a 6 mujeres sin piedad? Juan Carlos Monedero lleva toda la vida dedicado a la política. Desde las aulas a la calle, el cofundador de Podemos ha sabido desde temprana edad que sus ideas viraban a la izquierda y que su vocación era la ciencia política, en la que se matricula en 1984 en la Universidad Complutense. Es en esas mismas aulas donde se construye como uno de los profesores más conocidos de la esfera política desde 1992. Politólogo, escritor y profesor, Monedero ha desempeñado también polémicas asesorías dentro y fuera de España. Una de las primeras la realiza para Izquierda Unida, partido al que en sus inicios se siente muy vinculado, pero sin duda la más conocida es la que le une al gobierno venezolano de Hugo Chávez, de quien no duda en decir que es el último libertador de América Latina. Porque todo sería mucho más fácil si estuvieran con nosotros el presidente Chávez. Juan Carlos Monedero lleva estas ideas a la televisión de nuestro país desde 2011, donde se convierte en el rostro más polémico de tertulias y debates en medios como Intereconomía. Su activismo al frente del movimiento 15M le bautiza como el ideólogo de la protesta, de la que más tarde nacería Podemos. Su colaboración a lo largo de los años con la primera fila del partido, entre los que muy en especial destaca Pablo Iglesias, le otorga el cargo de secretario de Proceso Constituyente y Programa en 2014. Sin embargo, una investigación de la Universidad Complutense y Hacienda por sus asesorías a los gobiernos latinoamericanos le pasa factura y, entre acusaciones de falsear su currículum, dimite de la dirección de Podemos un año después. Pero Juan Carlos Monedero sigue siendo una de las voces más influyentes dentro del partido liderado por Pablo Iglesias, por sus ideas y por su palabra afilada con el rival político. Esta noche, Monedero vuelve al plató de Intereconomía para enfrentarse a 6 mujeres sin piedad. Muy buenas noches, Juan Carlos Monedero. Bienvenido a esta casa, Intereconomía, a 6 mujeres sin piedad. Hacía mucho que no le veíamos por aquí, le echábamos de menos. Quizás antes, cuando sí las otras 3 nos hacían tanto caso, si veníais por aquí, ¿no? Pues seguramente, sí. Aquí era un sitio donde convenía venir, ¿no? A pelearse con quien sabías a ciencia cierta que eran los adversarios políticos. Y por tanto, bueno, pues era un sitio de confrontación necesario. Es verdad que después se amplía tanto la gama que todo se disuelve. Pero nada, aquí estamos. ¿Le ha costado mucho pensarse el hecho de venir o no? No, porque creo que también hay que regresar a los sitios donde fuiste feliz. Señor Monedero, buenas noches. Buenas noches. Mire un momento a esta pantalla que vamos a ponerle unas imágenes. Eso ha tenido muy mala leche, no señor sé Monedero. Si lo del nacional ¿Lo del católico, campo generacional? A mí me la suda, vamos. Que diga que no, en Madrid es que hay hasta 40 casos rayando el hace afirmaciones que luego no se sostienen. ¿Que no se sostienen? Sí, usted... Mire, luego le mando por correo... 2 veces para que no diga que los de Podemos no estamos aseaditos. No es... ¿Sabes cómo se llama el presidente de Portugal? El actual presidente de Portugal. ¿El que toma posesión hoy? Ahora me pillo. No lo sé. No lo sabes. Ayer. Entonces es muy curioso que no sepas cómo se llama el presidente de Portugal, que lo tienes aquí al lado. Es que no lo sabes. Toma posesión hoy, es muy curioso. No me entiendan ustedes que estoy hablando yo. No, es que... ¿Cree usted que la entrevista de hoy va a terminar así? ¿Sacamos el escudo o de momento...? Como decir que vosotras sois mucho más listas que esa gente que estuvo en aquella entrevista. Por Pilar, hubo que recordarle que me había duchado 2 veces porque fue la que dijo que desde que entraron los de Podemos en el Parlamento olía mal. Luego estaba el otro señor muy grosero, no decía, me la suda. O sea, fue una cosa como fe. Luego el otro pobre diablo que después de una pregunta de 3 minutos diciendo Irán, Venezuela, Irán, Cuba, Irán, Venezuela, Irán, le pregunté, ¿sabes cómo se llama el presidente de Portugal? Y no tenía ni idea, lo cual demostraba que de geopolítica cero, que era un ignorante, pero que le interesaba hablar de Venezuela solamente para intentar emparentarnos con Venezuela y decir, cuidado con Podemos, que van a traernos todos los males chavistas a España. Bueno, pues entonces esperaremos un poco. Muy bien. Señor Monedero, yo también le voy a pedir que mire un momentino a la pantalla porque quiero que veamos un tuit que usted escribió hace 2 semanas. Cuando les ves la cara dura al país da mucho más bochorno, aunque el bueno de Cosme Juan intente defenderles. Esto se llama periodismo de mierda.
ya que usted ha colaborado en Público o en La Tuerca y en varios medios de comunicación, según su criterio, ¿cuáles son los medios que hacen periodismo de mierda? Pues la verdad es que muchos. Tan periodismo de mierda ha hecho el país que acaban de cambiar al director, ¿no? Y por algo será, ¿no? Quizá que ese tipo de titulares, ¿no? Donde la misma noticia, el mismo porcentaje puede convertirse como una victoria contundente o que salvan la consulta, que es un intento de manipular a los lectores, ¿no? Y creo que eso está feo, ¿no? Creo que tienes que dejarle un poquito al lector el espacio para que saque sus propias conclusiones. Y insisto que hayan tenido que cambiar, ¿no? Antonio Caño demuestra que el rumbo que llevaba el diario El País lo arrastraba, ¿no? Con Cosme Juan y con otros también, a un tipo de periodismo muy servil, con una idea política que detrás tenía intereses económicos. Es verdad que yo he sido rehén, ¿no? De ataques durísimos por parte, por ejemplo, del diario El Mundo, que me dijo: Monedero ingresa, según fuentes de la seguridad del Estado, es decir, según el CNI, que lo llevaba Soraya Sáenz de Santamaría, a mí me habían ingresado 1 millón de euros. Preguntabas dónde y daba igual, pero como la fuente era el CNI de Soraya Sáenz de Santamaría, daba derecho a colocarlo en titular, aunque fuera mentira, ¿no? Han sido 4 años donde los medios de comunicación han estado constantemente en una portada el otro día del ABC, enterita para mí, diciendo que poco menos que yo era responsable de ir con gasolina por lavapiés, ¿no? A ver si las inmobiliarias que están comprando edificios enteros para echar a los vecinos y colocar ahí pisos para los turistas tenían un poquito más éxito. Yo creo que los medios de comunicación en España han sido definidos por un estudio de la Universidad de Oxford como los peores de Europa, y ojalá, ¿no? Pudieran recuperar un poco de esa vitalidad que tuvieron durante la transición y que hoy desgraciadamente han perdido. ¿Y cuáles hacen entonces periodismo del bueno, según usted? A mí me gusta el periodismo que hace Público, que hace Infolibre, que hace Cuarto Poder, que hace el diario.es, creo que hace Mongolia. Medios que quizás son más afines a su ideología. Pero no necesariamente. Durante mucho tiempo hemos comprado el cultural del ABC. Incluso cuando leíamos El País. ¿Por qué? Porque sabíamos que Babelia solamente alimentaba a los autores del grupo, ¿no? En cambio, el cultural del ABC daba mucha más información, era mucho más rico y ahí no entraban, ¿no?, las ideologías, ¿no? Yo creo que los que hemos tenido profesores muy conservadores en la universidad, muy conservadores, pero eran buenos profesores, sabemos diferenciar, ¿no? Quien tiene un pensamiento estructurado, quien tiene ideas conservadoras pero bien asentadas, de quien es un mercenario de las ideas mejor financiadas. Es decir, que mira, no sé, OK Diario y te das cuenta de que eso es la basura por excelencia, porque opina en virtud de quien paga una información para que salga o para que no salga, y por tanto el problema es cuando ese tipo de periodismo contamina, ¿no?, al conjunto de los medios, y eso es cuando estamos reflexionando sobre la necesidad de que nuestra democracia mejore. Creo que también los medios de comunicación entran dentro de ese abanico de mejora. A lo mejor le pide Eduardo Inda pruebas de que a él le pagan por las informaciones, pero bueno, ya que hablamos de... Sí, los periodistas cobran, ¿no? Los periodistas cobran, ¿no? Por bueno, por pero yo creo que no se refiere a la nómina de los periodistas. Pero bueno, esa no es nuestra guerra. Antes de seguir hablando de política, ¿algún dato biográfico suyo que pueda sorprender a la audiencia en sus ratos libres? ¿Qué hace? ¿Practica algún deporte, alguna afición? Además de meterse con Soraya Sáenz de Santamaría, por ejemplo. Eso lo hago en mis ratos ocupados. Me gusta irme a correr, me tranquiliza mucho, ¿no?, dar la vuelta a la Universidad Complutense corriendo con mis cascos, me gusta mucho. Tengo una guitarra que toco poco, tengo un clarinete que toco mucho menos, ¿no? Me gusta mucho el cine, mucho, y sí que procuro dedicarle tiempo, ¿no?, a ver series. Ahora estoy metido con Westworld, que es una serie que me vuelve un poco loco, ¿no? Porque la pregunta de fondo es: ¿hay robots que son como nosotros? ¿Y cuáles son los límites de comportamiento con el robot? ¿No? Si vosotras fuerais, en vez de 6 mujeres sin piedad, 6 robots sin piedad, ¿qué podría hacer yo en mi comportamiento? Límite, ¿no? Claro, es decir, si por ser robots yo puedo hacer cosas que no haría con personas. Entonces, claro, pero como son robots que tienen un aspecto idéntico al de las personas, produce ahí conflictos éticos muy importantes, porque en esa serie la gente va a un poblado del oeste donde van a matar a gente, a violar a gente, a maltratar a gente, y dices, ahí se te está quebrando el principio de la empatía, ¿no? Entonces, es verdad que cuando tú haces eso con un robot,
yo creo que igual terminas también haciéndolo con las personas. Juan Carlos, ¿qué cree que es lo peor que ha hecho en su vida? Es decir, ¿se arrepiente de algo? Me arrepiento de muchísimas cosas, ¿no? ¿Algún ejemplo? Es una pregunta difícil, porque podría pensar, ¿no?, en cosas que he hecho en las que sufrí, ¿no? Yo sufrí mucho los 3 años que estuve en Alemania haciendo el doctorado, sufrí los 3 años que estuve en la Facultad de Economía. Son elementos que mientras que lo estaba viviendo, pues los llevaba con sufrimiento. Yo miro para atrás y, como tengo una lucha permanente por intentar ser mejor persona cada día, miro para atrás y digo, hoy soy un poquito mejor que ayer o que hace una semana, y por tanto, cuando miro mi comportamiento hace una semana, digo, era un idiota, porque ni siquiera me daba cuenta de que era un idiota, ¿no? Eso me ha pasado mucho con la universidad. Yo siempre he pensado que era un magnífico profesor. Claro, pero si soy un magnífico profesor ahora, hace 20 años no podía ser tan magnífico profesor. Entonces, lo que era un arrogante, ¿no? Y yo creo que la arrogancia sí que es un problema. La arrogancia y la soberbia, creo que son 2 problemas que tenemos mucho los profesores, ¿no? Que consideramos que estamos muy leídos y que tenemos claridad sobre las cosas. Y por eso nos viene muy bien, ¿no?, que de vez en cuando nos den un revolcón para no olvidarnos de que somos personas normales y corrientes. Sabemos muy poco también de su vida privada. ¿Alguna relación? ¿Está usted enamorado? Es que está muy bien, ¿no?, que las vidas privadas queden al margen de lo público, ¿no?, porque no son relevantes, ¿no? Yo creo que ¿qué más da, ¿no? Realmente influye en la vida de una persona que está en la esfera pública sus relaciones. Yo creo que a veces puedes hacerlas públicas si eso ayuda, ¿no?, de alguna manera a ensanchar el ámbito de lo tolerante, ¿no? Por ejemplo, me parece excelente que en el reciente gobierno de Pedro Sánchez haya 2 personas abiertamente homosexuales y que lo reconozcan como tal, porque el colectivo homosexual en muchos lugares de España todavía está perseguido, ¿no? Ser homosexual en un pueblo sigue siendo problemático. Entonces, que aparezca en las series de televisión, que aparezca en un gobierno, yo creo que esa gente, ¿no?, un adolescente que está lleno de dudas, de preguntas, que vean que hay gente, ¿no?, homosexual, creo que les ayuda a desarrollar esa vida. Pero yo, que soy aburridamente vulgar en mi comportamiento, no creo que merezca la pena contar más. Juan Carlos, es conocido que su padre ha simpatizado con el Partido Popular, que ha sido cercano a la cúpula de Vox y, de hecho, fue en las listas de Vox. Sabiendo esto, ¿considera que Vox es ultraderecha? Fíjate que, como imaginaba que me ibais a hacer esa pregunta, yo había pensado que para hacerme esa pregunta tenía que venir, por ejemplo, tu padre o tu madre a hacerme esa pregunta. Porque, ¿por qué me haces esa pregunta? Queremos conocer un poquito sobre su vida privada y sobre las conversaciones que ha tenido con su padre. Pero ¿qué sabemos, por ejemplo, del padre de Rivera? ¿Qué sabemos de los padres de Pedro Sánchez? ¿Qué sabemos de los padres de nadie? En cambio, en mi caso, parece que al construirse a través de los medios un contraste, ¿no?, entre lo que piensa mi padre y lo que pienso yo, de repente mi padre se convierte en un actor político. Mi padre es realmente relevante. Bueno, y de las listas. Sí, yo creo que Santiago Abascal fue bastante es que no merece la pena tampoco buscar un adjetivo demasiado elevado, ¿no? Es decir, él busca meter en las listas a mi padre, ¿para qué? Para ver si hay un contraste, a ver si hace un poco de ruido, ¿no? Mi padre es una persona mayor, ¿no? En aquel momento tenía 82 años. Entonces, yo creo que convencerle, ¿no?, para meterle en las listas como una suerte de caramelo, una persona que nunca ha hecho política, creo que es bastante infame, ¿no?, por parte de ese señor, y demuestra la categoría moral de ese partido político, ¿no?, que siempre han estado vinculados a la extrema derecha, y la extrema derecha en España, bueno, es responsable de que todavía en nuestro país haya 115.000 personas asesinadas por lo que defiende ese partido y que están en cunetas, en fosas comunes. Y por tanto, bueno, pues es un comportamiento históricamente bochornoso, es la parte de fascismo que corresponde a la historia de nuestro país, y que todavía haya un partido, ¿no?, que representa lo que es la vergüenza en Europa, pues a mí me produce también pues bochorno. Bueno, eso sería otro tema, pero le preguntamos, ¿cómo eran las conversaciones políticas en casa con su padre? Pues problemáticas, y de hecho yo me fui muy pronto de casa. No llegaba a los 18 años, yo me fui de casa, ¿no?, porque entendía que mi manera de entender la vida, no solamente la política, sino la vida, pues la encontraba mejor fuera. Yo he aprendido cosas de mi padre, es decir, que, por ejemplo, la moral del trabajo, ¿no?, y la ética del trabajo yo la he aprendido
de mi padre, y seguramente si yo le puedo echar muchas horas trabajando es seguramente porque él nos enseñó desde muy jovencitos a estar trabajando con él, ¿no? En su tiendecita o en su bar. Y eso pues yo lo miro con respeto, ¿no? Porque seguramente si no hubiera tenido esa ética del trabajo no hubiera llegado, ¿no? A donde estoy, seguramente no hubiera podido estudiar. Pero también es cierto que al mismo tiempo yo no estudié gracias a mi padre, sino contra mi padre, porque él quería más, ¿no? Que yo trabajase siguiendo el negocio con él, ¿no? Y ahí creo que le debo más a mi madre, ¿no? Y entonces en esa comparación a cada uno procuro, ¿no?, darle lo que le corresponde. Bueno, ya que vemos que ha venido con bastantes ganas de dar estopa, de repartir a diestro y Pero si siniestro. estoy siendo un bendito. Bueno, vamos a entrar entonces en materia, que esto era una ronda un poco suave, vamos a entrar en lo que interesa. ¿Va a volver usted a ser un cargo orgánico en Podemos? Pues no tengo mucho interés, ¿no? Porque es que los órganos políticos son órganos colegiados, ¿no? Si toma una decisión el partido, todos los miembros del órgano colegiado tienen que defender lo mismo. Claro, yo soy profesor de universidad. O sea, mi tarea como profesor es intentar ayudar a los alumnos a que construyan su pensamiento y a que tengan libertad para pensar, a que hagan el esfuerzo de leer. Yo no busco que mis alumnos me quieran, ¿no? Si me quieren, mejor, ¿no? Pero mi tarea no es que me quieran, mi tarea es hacer de esas personas gente que piensa críticamente y con criterio propio. En cambio, en la política sí que necesitas que la gente te quiera. Y por tanto, la relación entre la política y el conocimiento es radicalmente diferente. Yo me siento muy bien desafiando, me siento muy bien opinando a veces, extremando un poco a veces las opiniones para que se vean, ¿no? A veces levantas la voz porque si no, no te oyen, ¿no? Y a veces parece que somos más desagradables de lo que somos. Una de las frases que más me repite todo el mundo cuando me ve por ahí, dice, yo pensaba que usted era más seco, ¿no? Pensaba que usted... También dicen que pensaba que era usted más alto, ¿no? Pero creo que damos muy fuerte en la televisión, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que como siempre tienes que colocar en un breve espacio de tiempo alguna idea que siempre, como de alguna manera, distorsiona respecto de la generalidad, parece que estás siempre gritando y eso no nos hace amables, ¿no? Delante de la gente, que parece que somos gritones y gente constantemente enfadada, y no es en absoluto el caso. Mis clases, por ejemplo, procuro que sean una fiesta, pero en mis clases estoy constantemente desafiando a los alumnos, ¿no? Porque creo que esa es la tarea del maestro. En cambio, en la política, ya digo, tienes que llegar a una conclusión colectiva, colegiada por todo el organismo, y después tienes que repetirle. Por eso los políticos suelen ser tan aburridos, ¿no? Porque antes de que hablen sabes lo que van a decir, porque sabes qué es lo que va a pensar el partido. Y por tanto, de entrada no tengo yo un gran interés en pertenecer a ningún órgano colegiado. ¿Y actualmente percibe usted algún tipo de sueldo del partido o por las charlas que imparte? ¿O qué? Ahora mismo no, pero no lo descarto hacer, porque también a veces le dedico mucho tiempo, y el tiempo que le dedico, si yo por ejemplo hago un estudio para Podemos, no lo hago para otra parte, ¿no? Y también forma parte de mi manera de ganar dinero, ¿no? Para pagar mis cuentas, ¿no? No tengo problema en eso, no creo que sea un problema de que la gente cobre de un partido, siempre y cuando, hombre, cobres en virtud también de lo que se cobra en un partido, ¿no? No tendría sentido que en un partido la gente se ponga salarios mínimos y vaya alguien a asesorar y se ponga un sueldo, ¿no? de lo que no está escrito. Pero me has dado una idea, ¿no? Me acabas de dar una idea, voy a hablar con Pablo Iglesias y con la ejecutiva. Oye, pues quizá una comisión me vais a pagar un poco por todo el trabajo que... Gracias. Señor Monedero, usted fue inhabilitado en su día por compaginar su trabajo como profesor en centros de estudios públicos con actividades privadas. ¿Cómo se tomó usted esta inhabilitación? Fíjate que después llevé a la universidad a juicio y lo gané. Porque suelen salir, ¿no?, los grandes titulares, ¿no?, de Monedero inhabilitado, pero cuando después ganas el juicio, eso no sale en ningún lado, ¿no? Es una constante de estos 4 años, ¿eh? Es decir, cuando me denuncian por algo, yo he tenido, ¿qué?, 14 juicios. Entonces, cuando me denuncian, titular. Por ejemplo, hace un mes, 2 asociaciones de policías municipales me denunciaron por delito de odio. Abrí los telediarios, en todas las tertulias, seguramente en esta casa también se comentaría, los policías han denunciado a Monedero por delito de odio. Claro, Monedero, que es que va por ahí destilando odio, ¿no? El juez ni admitió a trámite aquello porque dijo, esto es una estupidez. Yo había puesto un tuit cuando murió
el mantero senegalés, ¿no? Un tuit, y por un tuit 2 asociaciones de delito de odio titulares, ¿no? Cuando el juez dice que no hay caso, no salió en ningún lado. Manos Limpias, que es ese sindicato, llamado sindicato, pero que era un grupo de extorsionadores, me puso una denuncia. Miguel Bernat, que terminó en la cárcel por extorsionador. Ese es el que me pone a mí la denuncia de la Universidad Complutense por hacer algo que hacen cientos de profesores, que es compatibilizar su trabajo en la universidad con un trabajo fuera. Bufetes de abogados, ópticos, ingenieros, consultores. ¿Cuál es el problema? Que lo que hacemos la gente de Podemos le ponen la lupa e intentan buscar siempre la manera de presentar lo que hacemos como dañino, ¿no? Y yo lo asumí hace tiempo, que estar en Podemos paga un precio. Pero a diferencia de lo que algunos piensan, los golpes que nos dan, te duelen, ¿cómo no te van a doler? Pero yo los veo como heridas de gente que está luchando por la democracia. Es decir, que a mí no me atacan por ser Juan Carlos Monedero, porque nunca lo han hecho, ¿no? Cuando me han atacado es cuando de repente he sido cofundador de un partido y estamos luchando por lo que hemos logrado hacer, por sacar a Mariano Rajoy del poder. Y entonces, ese Partido Popular, por ejemplo, yo recuerdo en el año, ¿qué fue? El 2003 sería, 2002, cuando estábamos luchando contra la guerra de Irak. Yo había financiado una página web y 22 diputados del Partido Popular, 22 diputados, me pusieron una querella criminal para intentar meterme 5 años en la cárcel, porque había financiado una página web que criticaba que el Partido Popular apoyase la entrada de España en la guerra. Por tanto, hay cosas que ya estoy más o menos acostumbrado. Sí, pero lo que veníamos, el rector de la Universidad Complutense de Madrid dijo públicamente que estaba terminantemente prohibido compatibilizar una actividad a tiempo completo con una actividad privada. Entonces... Sí, lo plantea la ley. El problema que yo puse encima de la mesa es, oye, ¿por qué hay cientos de profesores que lo hacen, ¿no? Es decir, ¿por qué no revisamos, por un lado, la ley de incompatibilidades, que se ha quedado muy viejita? De hecho, en la sentencia del juez decía, Monedero tiene razón, la ley de incompatibilidades, por ejemplo, se aplica de manera diferente en diferentes comunidades autónomas. ¿Y teme usted que le vuelva a pasar algo así, si vuelve a cobrar, por ejemplo, el partido? Bueno, lo que entendí en aquel momento es que si hay cosas que no se pueden hacer, pues no las haces, ¿no? Entonces, yo tenía una empresa, pues nada, la dejé inactiva, ¿no? Para evitar problemas, y si hago caso de la propuesta, que me ha parecido interesantísima, me voy aquí contentísimo, ¿no? Si hago caso de la propuesta, no, lo haré por los canales reglamentarios. Pero no deja de dolerme que sabemos que hay muchos profesores, muchos. Lo que pasa es que son del PP, son del PSOE, son de Ciudadanos, que compatibilizan el trabajo en las universidades con trabajos privados. Y ellos no tienen problemas. Pero no importa. Es decir, que ya digo que formar parte de Podemos implica, ¿no?, una persecución que, bueno, pues la tenemos que asumir y sin miedo, ¿no? Porque a nosotros nos golpean, pero cuando eres de Podemos en un pequeño pueblo también tienes problemas. Y cuando a lo mejor no te entran a comprar en tu tienda porque la gente sabe que eres de Podemos, esa gente para mí son héroes. Y por tanto, si esa gente no tiene miedo, nosotros tampoco tenemos derecho a tener miedo. No sé hasta qué momento, hasta qué punto consolarse diciendo que el resto también lo hace es un consuelo para usted, pero hasta ahora a la mayoría de las preguntas se está contestando culpabilizando al resto. Así que vamos a buscar un poco de autocrítica. Pablo Iglesias... ¿Por qué culpabiliza al resto? ¿En dónde culpabiliza al resto? Hombre, ha culpabilizado a otros profesores de otros partidos de que hacen lo mismo. No los culpabilizo, digo que ojalá nos trataran a todos por igual, ¿no? Pero ahí está el hecho de cada uno de intentar dar ejemplo y no justificarse con el resto. Pero vamos a seguir. Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Carolina Vescansa, Íñigo Errejón. Solo queda un fundador en la primera línea de la política en Podemos y el resto ha ido perdiendo puestos o, como usted decidió, irse de la formación de forma activa. Vemos que sigue continuando con sus actividades, pero de forma activa. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han quedado al frente los que parecen más afines a Pablo Iglesias? Bueno, Íñigo Errejón se presenta de candidato a presidente de la Comunidad de Madrid, Sí, pero que no es poquita cosa. Pero de ser número 2 de un partido a ser candidato, para mí es un paso hacia atrás. Y para Íñigo Errejón es miembro de la ejecutiva de Podemos todavía, aunque seguramente lo dejará para poderse dedicar en cuerpo y alma a
a la candidatura a ganar la presidencia de la Comunidad de Madrid. En ese caso concreto de Íñigo Errejón, bueno, es una lectura que tú haces legítima, pero que no comparto. No, que no hago yo. O sea, la hacen muchos ciudadanos. Pero porque la hacen pero los yo estoy medios. Aquí intermediaria. Sí. Porque la hacen los medios que quieren siempre presentar como que estamos muy peleados y que nos odiamos y que todo va fatal, ¿no? Y nos llevamos hundiendo desde 2014, ¿no? Y ahí está una encuesta que he leído esta semana, Podemos sigue en el 20% de los votos y gracias a los votos de los diputados y diputadas de Podemos hemos sacado a Mariano Rajoy del poder para un gran enfado de esa derecha que lleva diciendo y pagando encuestas en los medios de comunicación diciendo que nos hundimos. Yo creo que los que fundamos Podemos no teníamos voluntad de hacer de la política una profesión. Y creo que somos muy conscientes, ¿no? Dentro de poco, lo que sea, ¿no? 3 años, 4, el tiempo que sea, buena parte de la gente que ha estado en cargos en la política en Podemos van a estar fuera, porque una de las ideas centrales cuando creamos Podemos era estar solamente 2 mandatos. Y por tanto, nosotros entendemos de una manera transitoria la actividad política y por tanto no, nos cuesta tan poco trabajo dejar los cargos, ¿no? Yo recuerdo que al comienzo existía la idea de que yo me iba a presentar a la alcaldía de Madrid, ¿no? Y yo no quería, ¿no? Y recuerdo una noche que hubo un cónclave de la ejecutiva, ¿no? y me doblaron el brazo para que yo asumiera que tenía que presentarme a la alcaldía de Madrid. Y allí me presionaron y que teníamos que asumir todas responsabilidades y acepté, ¿no? Y durante 3 días yo tenía en la cabeza que me iba a presentar por Podemos a la alcaldía de Madrid, que seguramente le íbamos a ganar, ¿no? Y cómo sufrí esos 3 días, ¿no? Porque decía, si es que yo creo que no valgo para esto, ¿no? Iba por las calles viendo los problemas, los baches, los ruidos, la gestión de los espacios, el tráfico. Y fue cuando decidí, oye, no quiero ser alcalde de Madrid, quiero apoyar, pero no quiero ser alcalde de Madrid, y es cuando se puso en marcha el proceso que afortunadamente llevó a que encontráramos y aceptara a Manuela Carmena. No pasa nada por no querer tener cargos en la política. Luis Alegre quería regresar. Pablo Iglesias quiere regresar a la universidad, que es una cosa que yo entiendo que os cuesta trabajo entender. Cualquiera lo diría. Pero Pablo Iglesias quiere regresar a la universidad porque no somos políticos profesionales y no encontramos una especial satisfacción en lo que otros viven como una maravilla, que es tener el carnet de diputado, que te hablen de usted, que se te cuadren los policías. No, y además, cuando nosotros hacemos política, creo que ponemos tanta carne en el asador que quedamos exhaustos, ¿no? Yo no entiendo cómo alguien puede estar 20 años haciendo la política, a no ser que haya estado 20 años tocándose las narices. Porque cuando tú realmente te sacrificas en cuerpo y alma por algo, vamos, es como detrás de un concierto, no puedes dar 3 conciertos seguidos. Si das un buen concierto, luego tienes que descansar un poquito, ¿no? Y por tanto, no te preocupe, ¿no? Que no esté el núcleo inicial, sino que al revés. Es muy bueno que el núcleo inicial ya no esté. Yo creo que cuando salió Sergio Pascual y se nombró a Echenique, creo que fue un regalo. ¿Por qué? Porque se rompía esa dependencia que había tenido Podemos del núcleo inicial de la Complutense. Y es muy bueno que ahora entra nueva gente. Ahora conocéis a mucha más gente que no tiene nada que ver con nosotros. Y yo creo que eso es una ventaja, ¿no? Lo que pretendéis presentar como un problema, yo creo que es al revés. Es como si en el Partido Popular siguiera por ahí en el holograma Fraga Iribarne, ¿no? o la vieja guardia, sería un horror. El PSOE tiene un problema cuando aparece todavía Felipe González y Rubalcaba, que parecen los monstruos de una novela de Edgar Allan Poe, ¿no? Yo creo que está muy bien la renovación. Y muy brevemente, ¿no tienen nada que reprocharle a Pablo Iglesias? Que es más alto que yo. Ahí se queda. Señor Lo odio. Yo le voy a preguntar por su partido, pero antes me gustaría volver atrás, por si quiere matizar de alguna manera una respuesta que ha dado. Se ha referido al partido de Santiago Abascal como un partido de ultraderecha y ha dicho que son los responsables de los muertos en las cunetas. Esa es una afirmación, sí, ha dicho eso, de los muertos en las cunetas. Es tanto como si yo le digo que su partido es responsable de los muertos de Paracuellos. No sé si quiere hacer alguna matización al respecto o insiste en que Vox es ultraderecha. Sí,
Usted precisamente que habla de no hablar de su padre y de no ir a su pasado, habla de, no sé si los abuelos, tatarabuelos o mucho más. Sí, pero fíjate que yo soy un gran defensor de la memoria. Sí, sí, una cosa que no le perdona al Partido Popular es que se jactara de dar 0 euros a la memoria histórica, que, entre otras cosas, hubiera servido para que mucha gente encontrase a sus familias, ¿no? El otro día gente de ambos bandos, ahí estamos de acuerdo. Pero los muertos del franquismo han tenido los 40 años de dictadura y los 40 años de democracia con muchos recursos para encontrar a sus muertos. No puedes compararlo. Que la ley de memoria histórica habría servido para desenterrar muertos de ambos bandos. Ya, entiendo pero es que está del bando de acuerdo. franquista no hay. No hay muertos. O sea, porque en Paracuellos no hay pero que gente. están todos localizados. Si no. Pues, no. o sea, si el franquismo durante 40 años, bajo una dictadura, no fue capaz de recuperar a sus muertos, razón de más para que veamos que vaya basura de dictadura desde el punto de vista de la derecha. Pero no es verdad. Pero bueno, no es verdad. Digo la comparación que hacía con, con el partido. Claro, pero fíjate, como soy un gran defensor de la recuperación de la memoria, sobre todo para que no nos pase lo mismo, y me gusta recordar que el franquismo fue una dictadura asesina, ¿no? Franco fusiló a 200.000 españoles, y es intolerable que el asesino tenga un mausoleo en el Valle de los Caídos, mientras que las víctimas, como vimos el otro día, un alcalde del PP le quería cobrar a una abuela por una exhumación para recuperar los restos de su padre asesinado por Franco por defender. Pero de verdad, señor Monedero, podemos abrir un debate sobre los restos de las... Claro, pero contésteme. Claro. No hable de los... que como yo soy profe... De la herencia de la guerra civil que hay en los dos bandos. Claro. Ya, pero tú intentas decir que son dos bandos, pero ahí creo que eres profundamente injusta, porque un bando fue el que se levantó dando un golpe de Estado y el otro era el que defendía la Constitución. Entonces, que tú pretendas que hay dos bandos, intentas de alguna manera equiparar culpas, y eso es muy injusto. Aparte que es muy inexacto. No quiero yo abrir un debate sobre la guerra civil. Ya. Pero sí creo que es importante... Ya, pero es que cuando no abres un debate, luego escribís en los libros de texto que Lorca murió en el 36, como si hubiera habido una gripe, o que Machado se fue a morir a Francia como si se hubiera ido a Disneylandia. Bueno, y desde su partido quieren quitar por franquistas a personas que murieron antes de que empezara la guerra. Pero bueno, eso es otro debate, insisto. Se fue exiliado andando por culpa de una dictadura que fusiló a 200.000 españoles. Quien defiende el régimen franquista, para mí, comete un delito. Le pregunto, según usted, ¿Vox defiende el régimen franquista? Claro que defiende el régimen franquista. Pues otro día traeremos a Santiago Abascal para que le responda. Ellos hacen gala, ¿no?, de defender la dictadura de Franco, pero hacen gala de ello constantemente, claro, vamos. Pero yo le aseguro que he ido a algún acto de Vox como periodista, yo no tengo carné de ningún partido. Igual has ido a más de uno y al final... Pero no lo he visto. Me ha imbuido el espíritu, también puede ser. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Entonces, fíjate que al mismo tiempo que yo pienso que lo de Paracuellos fue una barbaridad, ¿no?, que no tenía que haber tenido lugar, yo no me olvido de que la gente que estaba con la República estaban frenando un golpe de Estado. Es decir, que el golpe de Estado del 18 de julio del 36, que lo da Franco ayudado por Mussolini y por Hitler... Señor Monedero, de verdad, que no es por evadir el tema, pero es que por no abrir un debate. Es que si usted dice que estaban dando un golpe de Estado, habrá quien le pueda replicar que lo que había antes del golpe de Estado era un Madrid en el que se perseguía a la gente y se les sacaba de sus casas por algo tan sencillo como su religión. Pero bueno, no hay un solo historiador que te demuestre eso. Mentira. Bueno. O sea, mentira, claro. Yo le daba la oportunidad por si quería matizar esa relación que había hecho entre Vox y fosas y cadáveres en las fosas. Lo que te quería plantear es que hay algunos que queremos que en España no se recupere, que queremos que en España se recupere, ¿no?, la memoria democrática y que no se siga recuperando la memoria fascista. Y por eso estamos en contra de que el Valle de los Caídos siga ahí. Creemos que es una barbaridad que haya calles de nombres de asesinos, ¿no?, como Queipo de Llano, o sea, gente que se jactaba, ¿no?, de mandar a las tropas moras violar a mujeres españolas. Y que ese tipo tenga, ¿no?, en sus charlas radiofónicas, que ese tipo tenga una calle o que esté bajo cuidado de la Iglesia Católica, a mí me escandaliza, ¿no? Bueno, luego veo que no me va a responder a la pregunta que le he hecho, entonces voy a la que le tenía que hacer, porque es que se nos va la hora hablando de memoria histórica. Es un debate muy interesante, pero no... Al mismo tiempo que Lorca es un desaparecido. Vale. O sea, que a día de hoy todavía no sabemos dónde está Lorca, y eso es un disparate. Vale. En un país democrático de Europa en el siglo XXI. Si Vox sigue reclamando la memoria del franquismo, Vox es un partido que se emparenta con la extrema derecha y que estaría ilegalizado, por ejemplo, en Alemania. Bueno,
No le voy a preguntar entonces por los reclamos y los recuerdos que hace su partido, pero sí le quería preguntar, hablando de su partido, usted, señor Monedero, tuvo que hacer una complementaria a Hacienda por un dinero que no había declarado. Ramón Espinar tuvo que comparecer en rueda de prensa para explicar por qué se había enriquecido con la venta de una vivienda protegida. Echenique, su compañero de filas, se olvidó de la seguridad social de uno de sus empleados. Usted afirmó en una vez que se sentía traicionado y engañado por Podemos. ¿No cree que quizá no es el único, que muchos votantes o muchas personas de esas que creyeron en Podemos, a la vista de lo que ha ido sucediendo, ya no creen en ustedes? Ha dicho 3 cosas que son falsas y una la has tergiversado. Ver, ¿vale? pues como dígame. Pregunta no está mal, ¿no? En España se hacen, creo que anualmente, unas 10.000 complementarias. Sí, es decir, que cuando tú haces una declaración y hay algún tipo de desacuerdo, o Hacienda te dice que la hagas o la haces tú en plazo, y por tanto es una cosa absolutamente legal. Yo hice una complementaria... Pero que usted negó al principio. No. Si cada vez que te digo algo me interrumpes, es más complicado. Te digo que yo hice una complementaria, como seguramente en tu familia hay gente que ha hecho complementarias, porque es legal. ¿Sabes quién no hizo una complementaria? Aznar. Aznar declaró igual que yo había declarado. ¿Por qué? Porque había cierta discusión. Había un momento en donde había una discusión si podías declarar a través de empresa y cobrar después dividendos. Había una discusión, hasta el punto de que el expresidente del gobierno declaró igual que yo había hecho, siguiendo recomendaciones del Ministerio de Industria. ¿De acuerdo? Yo hice la complementaria y por eso no hubo ningún delito. Me llevaron a juicio, manos limpias también. Y la jueza dijo, no hay delito. Cuando, cuidado, cuando me llevaron a juicio, titulares. Cuando el juez dijo, no hay delito, no lo sacasteis en titulares. Aznar lo condenó la agencia tributaria por no haber hecho una complementaria en su tiempo. Por tanto, primera afirmación tuya, que no es correcta. Segunda afirmación, Espinar hizo todo absolutamente legal. Espinar, como un chaval joven de este país, con ayuda de sus padres y de su abuela, dio una entrada para un piso que estaba pensado para gente joven. Él contaba con que iba a tener una beca, los recortes en las becas le impidió tener un trabajo. Y de repente hubo un momento en donde no podía hacerse cargo de seguir manteniendo ese piso. ¿Y qué hizo? Pues tuvo que venderlo. ¿Y cómo lo vendió? Como decía la Comunidad de Madrid, o sea, con todos los elementos legales. Mucha gente, y lo dijeron a los que se les vendió el piso, dijeron, Espinar ha cobrado lo que mandaba la Comunidad de Madrid, cuando nos consta, otra gente en la zona donde se vendían esos pisos, bajo negro, ¿no? O sea, bajo cuerda, en dinero negro, le habían pagado. Espinar no cobró eso. Eso no lo habéis dicho. Por tanto, Espinar hizo una cosa legal, que construisteis como un escándalo, y por tanto, segunda mentira. Tercera mentira. Echenique y la seguridad social. Mentira. Echenique había hablado con su ayudante y era su ayudante el que se hacía cargo de la seguridad social. Y fue el ayudante el que engañó, diciéndole a Echenique que pagaba la seguridad social cuando no la pagaba, pero le correspondía al ayudante. Y cuando eso se enteró Echenique, le dijo, oye, te di un mes para que lo solventes, y si no lo solventes, tenemos que dejar la relación. Y eso es lo que ocurrió. Y otra vez se construyó como si fuera una gran construcción falsa a la altura de la Púnica, la Gürtel y el Olezo. Habéis construido casos falsos contra nosotros en estos 4 años y siempre se ha demostrado que era mentira. Mi afirmación final de que la política tenía que haber, ¿no?, al lado de la máquina de titular papel, una máquina de titular cariño, hace referencia a que la vida interna de los partidos pues es dura y a veces no nos queremos lo suficiente. Y a mí en un momento determinado no me compensaba. Yo tenía muchas discusiones con Carolina Vescansa, yo tenía muchas discusiones con Íñigo, yo tenía discusiones con otra gente. Yo decía, esto no está funcionando, ¿no? No puede ser que no estemos nosotros como una piña en las peleas, sino que de alguna manera nuestras diferencias sirvan para hacernos daño. Y en un momento dado yo dije, estoy muy cansado de esta pelea interna donde cualquier tipo de discusión política se ve enrevesada por las presiones de fuera. Y eso, fíjate, es quizá lo que a mí más me dolió. Cuando a mí me presionaban compañeros, ¿no?, o compañeras, ¿no?, por los ataques de fuera, yo decía, pero ¿no os dais cuenta de que los ataques son primero a mí y luego a otro y luego a otro, ¿no? Mucha gente que me presionó después, cuando por ejemplo los jueces dijeron que yo no había defraudado a Hacienda, los jueces, yo esperé que esos compañeros me llamaran para decirme, Juan Carlos, te pido disculpas porque me equivoqué, te presioné, no había ningún tipo de delito y ahora quiero pedirte disculpas. Y esa gente no pidió disculpas. Ese es el dolor que yo expresaba diciendo que incluso en Podemos a veces falta querernos un poquito más entre nosotros. Señor Monedero, hablaba antes de Íñigo Errejón. ¿Le parece bien que sea el secretario general de Madrid?
Es que el secretario general de Madrid es Ramón Espinar. Entonces, creo que Íñigo es el candidato ideal, ¿no?, a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y a día de hoy, porque ganó las primarias, y creo que es el candidato, o sea, el secretario general ideal, ¿no?, para Madrid, es Ramón Espinar, y por tanto ahí no hay contradicción. ¿Veremos algún miembro de Podemos en el próximo Tramabús? Pues espero que no, ¿no? Es decir, que es verdad que el ser humano somos muy poquita cosa, ¿no? Y decía alguien que no todo el mundo resiste 3 escopetazos, ¿no?, de 50.000 euros. Y siempre puede haber, ¿no?, en las filas de un partido gente, ¿no?, que se corrompa. Lo que no podemos nunca perder de vista es que al mismo tiempo que puede haber siempre, ¿no?, personas concretas que se corrompan, lo que podemos impedir siempre es que haya una estructura corrupta como la del Partido Popular. Es decir, que la justicia ha demostrado que la financiación ilegal del Partido Popular es estructural e histórica, y por eso ha sido condenado el Partido Popular, y por eso ha salido finalmente Rajoy. Si los partidos políticos, ya veremos qué pasa ahora con los ERE, pero si los partidos políticos construyen estructuras corruptas de manera estructural, eso es lo que es intolerable. Que haya gente que se porta mal, eso va a ser inevitable en todos los partidos políticos, hasta en la Santa Madre Iglesia, ¿no?, sale gente que se comporta como Judas. Pero lo que no puedes hacer es convertir en podrida tu propia estructura, cobrando como M. Rajoy sobresueldos, pagando al partido con el dinero en B que te pagan empresas a las cuales después les entregas, ¿no?, obra pública, aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches. Eso es lo que es intolerable. En diciembre de 2014 usted da una entrevista al diario El País en la que dice textualmente: haremos todo lo posible por no convertirnos en casta. ¿Cree que hoy, en 2018, ha habido quien se ha convertido en casta en Podemos? Pues no, porque la casta hace referencia a una gente que se beneficia de su esfera pública para robar, para enriquecerse de manera ilícita, para obtener algún tipo de favores, ¿no? Fíjate que cuando criticábamos el ático de Luis de Guindos, lo criticábamos cuando menos por 3 cosas. Una, porque había pagado la mitad del precio por culpa de una política que había hundido el precio de la vivienda en nuestro país. Es decir, que millones de personas perdieron sus casas, tuvieron que venderlas mal, los bancos se quedaron con ellas por una política determinada que venía de los bancos, del cual Guindos era un representante, porque él venía de Lehman Brothers, ¿no? En segundo lugar, se benefició Guindos porque sabía que iba a subir el IVA, y 3-4 meses antes de que subiera el IVA, él compra la vivienda y se ahorra ese IVA. Por tanto, era una transacción que a mí me permite sospechar que tenía información privilegiada. Y en tercer lugar, esa era la 4ª vivienda, ¿no?, de lujo que adquiría. Y por tanto, son elementos que nos permiten señalar a la gente como casta, ¿no? Es decir, cosas que nosotros hemos planteado siempre y que yo me las aplico. Y fíjate que yo no tengo ningún cargo en Podemos, pero el otro día volaba, ¿dónde volaba yo? A Canarias, ¿no? Y tenía la tarjeta, como viajas mucho, tienes la tarjeta esta oro de Iberia y te hacen el overbooking y te pasan la primera. Y dije, no, gracias, pero no. Monedero no puede viajar en business class. Uno podría decir, ¿por qué? Si tú no tienes ningún cargo. Porque la gente interpreta que si vamos en business class, atrás va mucha gente. Pero ¿y entiende que lo piensan? ¿Entiende que haya gente que piense que no es ético que Pablo Iglesias e Irene Montero se compren un chalet de 600.000 euros en Galapagar? Dentro de Podemos. La ética no puede dejar de lado que se han hipotecado a 30 años. Es decir, que no han hecho como Guindos de pagar a tocateja, ¿no?, sino que se han hipotecado a 30 años. Y contando con una herencia que no tienen. El problema de ese chalet es la piscina esa que parece... La piscina es una charquita, ¿no?, pero que en la foto siempre parece que aquello es una piscina olímpica, ¿no? Claro, tú ves las fotos y dices, coño, qué casoplón, ¿no? Y te llama la atención, pero si tú analizas, por un lado, que son una pareja joven, si analizas que son hijos únicos y sus padres le ayudan, si analizas que estaban también golpeados porque la foto, la ecografía de sus hijos sale en la prensa basura, si analizas que la vida, ¿no?, tanto de Pablo como de Irene, a veces es un infierno desde que salen por la mañana con gente, ¿no?, fotografiándote hasta si te rascas la oreja, ¿no?, y que quieren irse lejos de Madrid, que se van a 30 kilómetros de Madrid, a 30 kilómetros largos de Madrid, casi 40 kilómetros a Galapagar,
a un sitio que no es una urbanización, que es una calle. Si es así, que hasta que los fascistas de Vox han podido colocar, ¿no?, una pancarta amenazándoles, ¿no? Hombre, ¿no? Pero no creo que haya muchas parejas jóvenes que puedan permitirse un chalet de 600.000 euros, aunque se vengan a pagar a 30 kilómetros de Madrid. Fíjate que si son hijos únicos, ¿no?, son parejas con profesiones liberales, les ayudan sus padres. Si es que el problema de fondo es que por 600.000 euros ahora mismo en Madrid te compras 100 metros. Si el problema de fondo es que otra vez hay una burbuja en Madrid, perdón, en España. Es que no sé si vosotras vivís de alquiler o tenéis casa propia o vivís con vuestros padres, no lo sé, ¿no? Pero si vivís de alquiler, es que sabéis lo que cuestan los alquileres en Madrid. Entonces ellos han comprado cada uno un chalet de 300.000 euros. No os olvidéis de eso, ¿eh? Cada uno ha comprado un chalet de 300.000 a 30 años. Si yo me meto en una casa, tengo que gastarme más. Me meto en una casa en Madrid, yo tengo que meterme más dinero que ese. Pero claro, se empieza a construir toda una imagen, pero si lo ves así, si ves que Irene Montero, hija única, se ha metido en un chalet de 300.000, dices, ah, bueno. Pablo Iglesias, hijo único, se ha metido en un chalet de 300.000. Ah, bueno. Ah, pero si empiezas a juntarlo, le pones la piscina y un par de fotos que parece Falcon Crest, dices... Pero entenderá que haya gente dentro de Podemos que lo critique. Claro, sobre todo en la construcción que se ha hecho, ¿no? Porque se ha hecho una construcción donde desaparecen todos los elementos analíticos, ¿no?, de qué está ocurriendo ahí, ¿no?, de por qué se quieren ir lejos de Madrid, qué tipo de vida infernal les han hecho vivir, tanto en Vallecas como en Rivas. Porque es que hay que levantarse por la mañana o hay que abrir, ¿no?, como nos pasa a nosotros, que abres con la persiana y a lo mejor abajo hay un... alguien fotografiándote. El otro día... Bueno, pero hay gente que tiene también vidas más infernales sin necesidad de tener los focos. Claro. Lo que pasa es que cuando haces vida política, los infiernos cobran otro cariz, ¿no? Entonces tú pierdes la intimidad. Que eso es una cosa, bueno, pues, que por ejemplo nunca la habíamos pensado. Cuando fundamos Podemos nunca habíamos pensado que íbamos a pagar un precio tan alto de pérdida de intimidad, ¿no?, donde cualquier cosa. El otro día iba yo en el tren a no sé dónde, me llaman por teléfono, me levanto para hablar y no molestar entre las plataformas y me giro y una señora se había levantado y estaba fotografiando mis papeles, ¿no? Que luego eso es lo que le mandan a Inda por si de repente puede sacar ahí algún tipo de información para hacer ruido. Esa es nuestra vida cotidiana, ¿eh? O sea, cómo vamos, con quién estamos, a qué bar vamos a tomarnos una cerveza, qué compramos... O sea, que es un constante estar vigilados, ¿no? Y eso es bastante agotador, ¿eh? Es bastante agotador. Y yo entiendo que la decisión que tomaron Pablo e Irene, pues igual se podía haber tomado de otra manera, igual se podía haber gestionado de otra manera, igual se podría haber anunciado de otra manera, pero es verdad que mucha gente lo que vivió es... se han ido a vivir, ¿no?, a una enorme casa, ¿no? Y eso, bueno, pues ha generado dudas. Pero fíjate que hay un resultado de todo esto que a mí me parece muy positivo, ¿no? Y es que, viendo tanto Pablo como Irene, que se había puesto en duda, ¿no?, su honorabilidad, dijeron a las bases, si queréis que nos vayamos, nos vamos. Ojalá Rajoy hubiera preguntado eso en su momento, etc. Y las bases de Podemos, lejos, ¿no?, de tener un comportamiento a la búlgara, hay una parte que ha dicho, me he enfadado, no nos ha gustado esto, ¿no? Y un tercio dijeron, no nos ha gustado. Y 2 tercios dijeron, 130.000 dijeron, adelante, queremos que sigáis, ¿no? He estado en Canarias la semana pasada y mucha gente que había votado contra Pablo y contra Irene dijeron, ay, qué alegría me dio Pablo el otro día en la moción de censura, ¿no? Ahí, si se hubiera ido, qué desastre lo que hubiéramos perdido, ¿no? Bueno, yo creo que vamos todos aprendiendo cosas y este partido está vivo y eso es una cosa hermosa. Siento tumbarle un poco la teoría esa de los hijos únicos. Yo soy hija única, soy de barrio como Pablo Iglesias, no Vallecas, pero sí Carabanchel, vivo de alquiler y mis padres no me han podido dar esa ayuda. Se lo apunto solamente. Por ejemplo... Pero entenderás que hay otros que sí, ¿no? Y los padres de Pablo no es que sean unos ricachones, ¿eh? Que los dos son uno es inspector de trabajo y la otra era abogada de comisiones obreras, ¿no? Pero bueno, tenían también la ventaja de que ellos a su vez también habían heredado de sus padres, ¿no? Es decir, la realidad que tenemos en España ahora mismo es que quien puede acceder a una casa casi siempre es porque te ayudan los padres. Esa es la realidad terrible que tenemos en España. Si no te ayudan tus padres,
A nosotros, ya a mi generación, se hace prácticamente imposible que puedas acceder a una vivienda. Y por tanto, el mensaje que habría que lanzar es, vamos a hacer algo, ¿no?, con la vivienda para que la gente que quiere vivir en algo que no sea en un piso de 40 metros no tenga que dejarse más de la mitad del sueldo, Pero hacer algo no es comprarse un chalet de 600.000 euros, pero bueno... ¿Pero tú crees que por no hacerlo se mejora la política de vivienda? Es que parece que como que os da rabia a veces que la gente que defiende que todos tengan derecho a un piso decente no viva en un piso decente. Pero es que Pablo Iglesias parece que os da un poco de rabia. Veces que no se iba a ir de Vallecas, que él siempre ha sido de barrio, que no se iría de allí. Ya claro, y lo ha hecho con dolor, porque cuando vivía en Vallecas resulta que le han hecho la vida imposible. Entonces también tenemos que evaluar ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, tenemos que ser honestos, ¿no?, en las cosas que decimos, ¿no? Insisto, cuando alguien se compra un piso a 30 años, ¿no?, hacer el caso que se ha hecho. Fíjate que ahora mismo nos hemos comido un buen rato con esto y no me habéis preguntado por el encarcelamiento de Zaplana. Entonces os lo tenéis que preguntar vosotras. ¿Por qué le dais más importancia a alguien que se compra un piso a 30 años que hayan encarcelado, por ejemplo, a Zaplana? Y yo creo que habéis reproducido aquí lo que ha pasado, ¿no?, y que es, creo, la responsabilidad final de esa afirmación de la Universidad de Oxford diciendo que la prensa española es de la peor de Europa. Bueno, vamos ahora a Kichi. En relación a la carta esa que le escribió... O sea, que vas a seguir. Un poquito. Sobre Pero la carta no acabamos que de le decir escribió... que alargar cosas que no tienen mayor importancia... Bueno, pero vamos a hablar de los sectores del partido, la relación, o sea, la carta que le escribió Kichi a usted sobre esta polémica. Quería preguntarle, en base a eso, ¿cuál es la relación entre el sector oficialista del partido y el anticapitalista? ¿Qué futuro le augura a este sector? Y sobre todo, si cree que es el momento de que se vayan fuera. ¿O cuál es el otro día coincidí con Kichi, nos dimos un abrazo, porque yo le tengo mucho cariño, ¿no? Yo creo que él también me tiene cariño, ¿no? Es verdad que los anticapitalistas han sido un partido que han primado más la lucha ideológica que la gestión. Y por tanto, yo tengo la sensación de que a veces cuando gobiernan, pues se ven inmersos en contradicciones, porque gobernar es gobernar para todos y para todas, ¿no? Y entonces, igual que yo antes os planteaba que como profesor tengo mucha mayor libertad que como cargo político, ya cuando eres alcalde de una ciudad, las contradicciones son infinitamente mayores. Tú puedes decir una cosa en el ámbito ideológico, pero luego, si eres alcalde, no la puedes aplicar, que es lo que yo le dije en su momento, que su partido había apoyado la independencia, ¿no?, de Cataluña, y él como alcalde de Cádiz dijo, no, esto no, es mi partido, pero yo no lo apoyo, ¿no? Entonces, esas contradicciones están ahí constantemente. Ahora mismo hay una confrontación, ¿no?, con gente de anticapitalistas. ¿Por qué? Porque ellos están planteando la construcción de un partido diferente de Podemos, ¿no? Y ahí hay un choque. En Andalucía ha habido recientemente una consulta a las bases y las bases han dicho que querían presentarse como Podemos. Y ahora nos hemos enterado, o sea, tengo que leerme bien los papeles, pero he leído un documento, una información, un documento, ¿no?, porque sobre un documento hay ciertas críticas, ¿no?, de quién lo ha hecho y quién no lo ha hecho, ¿no? Pero sí que he leído informaciones, ¿no?, de un comunicado conjunto de Izquierda Unida en Andalucía y de Teresa Rodríguez, planteando que quieren ir a una nueva fuerza política, ¿no?, con unos nuevos afiliados, y eso contradice lo que han dicho las bases. Y yo ahí sí que le recuerdo, ¿no?, a los compañeros y las compañeras que tenemos que escuchar a las bases, ¿no? Y las bases han dicho que quieren, ¿no?, que Podemos en Andalucía existe y se presente como tal, y que haya unas primarias de Podemos Andalucía y que sobre esas primarias luego negociemos con otras fuerzas. Ahí hay una discusión, ¿no?, es indudable, bueno, pero también es una señal de que Podemos sigue vivo. Si en una formación política hay un choque, ¿no?, que incompatibiliza los objetivos, pues ahí cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones, ¿no? Pero mientras tanto tenemos que irnos acostumbrando a que pueda haber discusiones internas sin que hagamos teología. En esta España tan católica, ¿no?, parece que cuando discrepamos políticamente, el que gana tiene que quemar en la plaza pública al otro, que no. ¿No? Que podemos hacer como los norteamericanos, que en las primarias se pelean, ¿no? Y recordad a Hillary Clinton con Bernie Sanders, se pelean a cuchillo, pero terminan las primarias y el que pierde se pone a disposición del que ha ganado, ¿no? A mí eso me gusta y yo creo que tendremos que ser capaces, ¿no?, en España de hacerlo, porque si no vamos a tener elecciones a la búlgara, ¿no?, con el 95% de los votos, ¿no?, y nos parecerá mal, o peleas y también nos parecerá mal, entonces todo nos va a parecer mal. Señor Monedero, su política siempre ha estado basada en una ofensiva y el discurso a los todopoderosos.
pero la realidad es que hoy Pablo Iglesias, por ejemplo, por volver a ese tema, cobra lo que no cobra ni siquiera un 10% de la población en España. Y no quiero volver a entrar en el tema del chalet y todo esto, pero me gustaría que me respondiera sinceramente. ¿Cómo cree usted que se sienten las personas que le han votado? ¿Cree usted que se sienten defraudadas por todo lo que ha pasado en los últimos meses? Nos lo van a decir en las elecciones, ¿no? Han votado 130.000 personas, las mismas que en Vistalegre, para pedirle a Pablo e Irene que se queden, ¿no? Pablo cobra y has hecho una afirmación también que no es cierta, porque parece que estás planteando que Pablo incumple el código ético de Podemos. No he dicho eso. Ya, digo pero lo cumple. Que cobra lo que no cobra ni tan siquiera un 10% de la población. Cobra 3 salarios mínimos. No cobra el sueldo íntegro de los diputados, ¿eh? Lo dona el resto. Por tanto, yo creo que lo honesto no es decir lo que gana una persona que gana 3 salarios mínimos, sino lo honesto como político es decir, Pablo cumple el código ético y cobra lo que todos los miembros de Podemos que son, salvo con algunas salvedades, ¿no? Por obligaciones, ¿no? que son sensatas, cobra lo que marca el código ético. Por tanto, Pablo cumple el código ético y los votantes de Podemos, cuando voten a Pablo Iglesias como candidato a la presidencia del gobierno, votarán sabiendo que Pablo Iglesias cumple el código ético de Podemos. Cosa que no hacía Mariano Rajoy, que cobraba sobresueldos en B. Pero entonces, cuando usted va por la calle, como comenta a veces que siente cómo le trata la gente, los votantes, ¿nota usted que la gente se ha sentido defraudada con esto que está pasando? Hay gente que al comienzo como que le pilló como de sorpresa, ¿no? Porque la información pues, no estuvo bien gestionada, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que la información la pone en marcha el periodista este, que es amigo de las cloacas del Estado, Inda, ¿no? Y a partir de la información de Inda se manda a los demás medios y ya viene contaminada como todo lo que toca a ese señor, ¿no? Que lo llena de mierda, ¿no? Entonces, mucha gente que recibía la información como que no terminaba muy bien, ¿no? de entender qué estaba pasando. Creo que el hecho de que hubiera una votación, que hubiera un debate, ha servido para que haya gente que haya dicho, oye, quiero que llevéis una vida diferente, que hagáis las cosas diferentes, y la gran mayoría ha dicho, adelante, ¿no? Porque ¿sabes qué es lo relevante? Que nosotros, que esa es también parte de la discusión que yo tuve con Kichi, yo no quiero que la gente viva en pisos de 40 metros. Yo quiero que la gente viva en pisos decentes, ¿no? Y creo que todos los padres quieren que sus hijos prosperen. También Kichi quiere que sus hijos prosperen. ¿Ayudamos más a la gente teniendo que vivir donde ellos viven? Fíjate que como alcalde, a lo mejor tiene más sentido, ¿no? Como alcalde, ¿no? de Madrid, parece sensato que vivas donde vive el grueso de los madrileños, ¿no? En el caso de Kichi, le acusaron mintiendo de que se había ido a vivir a donde vivía Teófila, ¿no? la anterior alcaldesa, y era mentira, ¿no? Entonces yo creo que forma parte también de un intento de frenar los ataques brutales que recibimos y decir, bueno, me quedo de momento aquí. Yo vivo en la casa de siempre, pero me gustaría cambiarme, porque tengo ganas de colocar mis libros en algún lado y no me caben, ¿no? Entonces, si me cambio de casa y puedo colocar mis libros, ya soy casta. Pues, hombre, si los robo, sí. Si robo dinero o si aprovecho que me den un contrato en algún sitio robando, pues seré un sinvergüenza y entonces seré criticable. Pero las cosas que haces con tu trabajo, o sea, a ver si hay gente que ahorra porque quiere tener una casa más bonita y hay gente que se lo gasta a lo mejor viajando o de otra manera. Entonces, cuidado con intentar también demonizar a la gente que vive un poquito mejor, ¿no? que los demás. E históricamente invalidaríamos al propio Carlos Marx, invalidaríamos a Engels, invalidaríamos a mucha gente que, no perteneciendo a los sectores más populares, dedicaron su vida a trabajar por los sectores populares. Yo hace un par de semanas estuve en la mina de La Camocha, donde nació Comisiones Obreras, donde quedan unas abuelas porque los maridos murieron todos de silicosis, ¿no? Y ahora las quieren desahuciar. Ojalá estuvieran allí todas las asociaciones de España defendiendo a esas mujeres, ¿no? Porque las quieren desahuciar. Yo soy un profesor, yo soy clase media, ¿no? Y porque vivo mejor que esas señoras no podía estar allí ayudándolas a denunciar que las quieran desahuciar. Es una mala lectura, ¿no? Señor Monedero, una apreciación solo para los que nos estén viendo. Pablo Iglesias dona parte de su sueldo, pero lo dona a fundaciones que están relacionadas con el partido. Pero vamos a cambiar de tercio porque se nos está acabando el tiempo y quiero que vea unas imágenes. ¿Estás enfadada?
No, no estoy enfadada. Bueno. Estas imágenes son de un reportaje del New York Times que se hicieron en Venezuela, en el que se demuestra que hay mucha población, sobre todo niños, que se mueren de hambre. Yo sé que usted es un afín del gobierno de Chávez y de Maduro, lo puedo entender perfectamente, pero viendo esta realidad, ¿no cree que no se le puede dar la espalda por afinidades ideológicas? Fíjate, y considerando que es un reportaje del New York Times que usted no ha calificado como periodismo de mierda al principio. Lo cual no significa que el New York Times sea también un periódico que responde, ¿no?, a las pautas internacionales. La pregunta es, ¿por qué has escogido Venezuela y no has escogido Colombia? ¿Por qué no has escogido Marruecos? ¿Por qué no has escogido zonas de España donde hay problemas enormes? Porque yo no he sido la que ha cobrado dinero como asesora del gobierno de Venezuela, no ha sido usted, y usted es el protagonista. Por lo tanto, permíteme que le pregunte de Venezuela y no de Colombia. Ahí das un salto. Yo fui asesor de Chávez, ¿no? Cosa que estoy muy orgulloso porque salieron millones de personas de la pobreza. Millones. Que otros gobiernos anteriores, que seguramente son más afines a tu manera de pensar ideológicamente, condenaron, ¿no?, a la pobreza, porque Chávez ganó las elecciones porque había una mayoría que entendieron que querían salir de la situación anterior. Y los gobiernos de Chávez ayudaron profundamente a los venezolanos y venezolanos, igual que después los gobiernos de Lula, los gobiernos de Correa, de Evo Morales, etc., ¿no? De hecho, en Argentina ha ganado hace un par de años Macri, que era muy amigo de Rajoy, y ya hay más de 1,5 millones de personas más en la pobreza, en apenas un año y medio, ¿no? O sea, que esa es la gente alternativa a los gobiernos de cambio. Muere Chávez, entra Maduro, se hunden los precios del petróleo y hay una ofensiva brutal por parte de la oposición interna de los Estados Unidos y también de Rajoy para intentar tumbar ese gobierno. Y ahí se dificultan mucho las cosas. ¿Hay problemas en Venezuela? Sin duda, como en muchos otros lugares, ¿eh? Pero habéis querido demonizar a Venezuela. Y si yo ahora te preguntara, no sé cuál es el país que hay al este, al oeste, al sur, al norte de Venezuela, seguramente no lo sabes, ¿no? Bueno, no lo sé, porque como fui alumna suya, igual pues sí igual. Lo sé, porque como es usted tan buen profesor, claro, pues igual... Pues a lo mejor, ¿no? Entonces, seguramente no lo sabes, ¿por qué? Porque lo que está funcionando es intentar demonizar, ¿no?, a Venezuela y después emparentar a cualquier gobierno con el de Venezuela para intentar hacer así una vinculación y descalificarlo. Está pasando ahora mismo en México. En México se presenta López Obrador para intentar acabar con los gobiernos históricos del PRI y del PAN. ¿Y de qué le acusan? De querer llevar a Venezuela. Pero recuerdo que en las elecciones municipales en Madrid, cuando se presentaba Manuela Carmena, también decían, va a traer el régimen de Venezuela, no va a salir agua caliente de los grifos, ¿no? ¿No sale agua caliente de los grifos? No. Lo que ha ocurrido es que en 3 años, ha habido un superávit de 1.000 millones anuales. De 1.000 millones. Y esos también somos nosotros, ¿eh? O sea, la alcaldía de Madrid es Podemos. Y supuestamente serían también los venezolanos, serían también los que van a traer el hambre a España. Y fíjate que lo que ha traído el Ayuntamiento de Carmena es 3.000 millones de superávit y sin bajar el gasto social. Por tanto, quizá, si somos honestos, debiéramos entender que no queremos traer nada de los sitios donde no hay cosas que sean mejores que aquí. Y por tanto, que ese tipo de equiparaciones nos hacen perder el foco de otros elementos que a mí ahora mismo me preocupan más. ¿Sabes qué me preocupa ahora mismo mucho? Colombia. ¿Sabes por qué? Porque en Colombia ha habido un proceso de paz que ha costado mucho. Llevaban más de 50 años. Van este año más de 100 asesinados, de los cuales no hablamos. 100 asesinados de gente de la izquierda. Y de eso no hablamos. Y es el paisito que está al lado de Venezuela. Y por tanto creo que esa construcción de Venezuela, la construcción del chalet, la construcción de los casos de corrupción, la construcción de la fragmentación entre nosotros, todas esas cosas que nos habéis contado, de alguna manera, ¿no?, son esas construcciones que intentan que el foco quede fuera de lo que realmente es. Que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid las cosas van infinitamente mejor porque, entre otras cosas, nos roban. Señor Monedero, aunque no le gusta, ya lo sabemos, podríamos hablar de Brasil, de Colombia, pero vamos a seguir hablando de Venezuela. Mire claro, estas pero imágenes. Porque os interesa que hablemos de Venezuela. Pues permítanos que, como somos los que entrevistamos, decidamos que nos interesa. Mire estas imágenes. Es el señor Maduro saludando a sus votantes, que parece ser que no están por ahí delante. Están grabando un vídeo para celebrar el triunfo en las elecciones
que usted seguramente calificará de legítimas, pero que muchos estados europeos, americanos, han calificado de ilegítimas por todas las irregularidades anteriores a la votación. Ahí tenemos a la multitud de votantes que celebran la victoria de Nicolás Maduro. Hemos visto a Errejón, también de su partido, decir que en Venezuela había colas, porque es una cuestión cultural, que la gente en Venezuela ve una cola y se para ver de qué habla la gente y qué es lo que dan, y porque hay mucho dinero para gastar. Yo le pregunto, ¿es verdad que podríamos Eso no lo ha dicho hablar...? ahora, Íñigo. No, lo dijo a una entrevista en el Correo del Orinoco hace años. Claro, pero hablando entonces de no digas que Venezuela... lo he dicho ahora porque todos somos No he dicho ahora, todos somos lo conscientes, ha dicho su compañero todos somos de filas. conscientes de que hay problemas ahora mismo Yo en le Venezuela. pregunto, claro, Estaríamos bueno, locos claro, si no lo ahora y asumiéramos. cuando Íñigo Errejón hacía esas afirmaciones también existían esos problemas. No es verdad. Déjeme que le haga la Porque todavía no se pregunta. habían Lo que vendido yo le los precios del pregunto es, petróleo. le preguntamos por Venezuela, porque ustedes es un régimen al que han puesto de modelo, del que han hablado tanto del señor Maduro como del señor Chávez, bueno, pues le han hecho panegíricos casi, lo han recordado como uno de los grandes referentes políticos, y yo le pregunto, con estas imágenes, con las imágenes que acabamos de ver del New York Times, ¿de verdad insisten en defender el sistema político de Venezuela? ¿No entiende que la gente le pregunte por eso? No, porque no nos preguntáis porque os interese realmente la suerte de la gente que le va mal en América Latina. Bueno, yo se lo puedo decir, pero no creo que a la audiencia le interese mi opinión. Claro. Yo le puedo decir porque me preocupan a mí, claro, pero ya, pero no es el decir asunto. pero que si te preocupase cómo le va a la gente en América Latina, me preguntarías por cómo están ahora mismo en Brasil, Sí, cómo en están, Brasil, pero no lo Colombia, preguntáis en Ecuador, nunca. también en Pero no lo Nicaragua, preguntáis. donde usted también ha No lo asesorado, pero preguntáis. permítame que le pregunte por No lo Venezuela. preguntáis, ¿no? Y Nicaragua también es un problemón que no nos alegra a nadie, ¿no? Es que, ¿sabes que queréis presentar como que las cosas que son dolorosas nos duelen a todos, ¿no? Como parece que alguien tenga el monopolio del dolor. Hay una cosa que para mí sigue siendo muy relevante, ¿no? Y que esta mañana he terminado, ¿no? Un artículo para un libro sobre el cambio de ciclo en América Latina. 72 millones de personas salieron de la pobreza. Datos de la CEPAL. Algunos datos hablan de 80 millones, el de la CEPAL, como es oficial, me parece, aunque más moderado, me parece bueno citarlo. 72 millones de personas salieron de la pobreza. Tuvieron por primera vez acceso a medicina, a educación. Chávez logró que Venezuela se declarase libre de analfabetismo. Son logros que os empeñáis en negar. ¿Y por qué los negáis? O sea, cuando yo asesoraba a Chávez, se consiguieron esas cosas, que me parece que son excelentes y que cualquier persona honesta y decente querrá que los países estén libres de analfabetismo, que la gente tenga acceso a la sanidad, que la gente tenga acceso a la educación, que la gente tenga acceso a la vivienda. Hace usted referencia a Chávez. Entiendo que por cerrar el tema de Venezuela y pasar a preguntas más interesantes, que defiende, digamos, el régimen anterior. El de Maduro no le gusta tanto. Pero fíjate que es evidente que la Venezuela de Chávez no es la Venezuela de Maduro, es que es absolutamente evidente. Pero fíjate que cuando tú dices que defiende el régimen, es que yo lo que te planteo es que la administración. Cuando llega Chávez, solventa muchos problemas que estaban latentes en ese país. La siguiente pregunta es, ¿usted traería algo de la Venezuela de Chávez a España? Te diría, es que es al revés, ojalá le pudiéramos llevar allí la seguridad social, ojalá pudiéramos llevar allí la red, ¿no? de escuelas públicas que había en ese país. No les llevaría a la escuela concertada, ¿no? Que es tan importante y que seguramente vosotros la apoyáis, ¿no? Pero hay cosas buenas de mi país que me gustaría llevarlas a otros países. Pero ¿qué voy a querer traer yo, ¿no? Salvo la alegría de ese pueblo que sí que me gustaría que muchas veces la tuviéramos. Don Juan Carlos, ¿qué le parece el papel de Doña Alba. Sí. ¿Qué le parece el papel de Zapatero en Venezuela? Pues ha sido visto con mucha esperanza por mucha gente. Porque cuando un país entra en una confrontación, ¿qué es lo que les pasa? ¿No? Están media Venezuela contra otra media, ¿no? Entonces esto es un problema. ¿Y qué ocurre? Que media Venezuela está alentada y apoyada por los Estados Unidos. Y eso es un problema, porque Estados Unidos tradicionalmente en América Latina da golpes de Estado. Entonces, claro, es como aquí decíamos antes en el 36, se levanta Franco pero apoyado por Hitler y Mussolini. Pues eso es un problema, ¿no? Entonces, Zapatero, y no solamente Zapatero, ha estado también con otros presidentes, con Trujillo, Samper, con otros presidentes latinoamericanos, intentando que hablen. Si es que, ¿qué es lo que queremos la gente de bien en Venezuela? Que hablen. O sea, no puede haber media Venezuela contra media Venezuela. Es un disparate. ¿Cuál es el problema? El problema es que si la media Venezuela que confronta al gobierno de Maduro quiere salir a los tiros, pues eso es un problema. ¿Qué hacemos? ¿Hay otra Siria? Pero, señor Monedero, también veíamos a Zapatero salir de uno de esos colegios electorales a gritos de traidor por los venezolanos. Claro, por los venezolanos no. Fíjate que ahí estás haciendo trampa, Alba.
Están diciendo los venezolanos, no, por una parte de los venezolanos que estaban en la puerta. El otro día salía la gente del Palacio de las Cortes y todos los miembros del PP, todos los miembros del PP fueron recibidos con abucheos fuera. ¿Eran los españoles abucheando a Rajoy, a Soraya Sáenz de Santamaría y demás? No, eran unos cuantos españoles. Que eso es una de las trampas también de los medios de comunicación, ¿no? Sale una persona abucheando y te dicen, mira, lo han abucheado. Ya, una persona, ¿no? Y el resto. Por eso también hay que ser cuidadoso. Hay una parte que agradece el trabajo que ha hecho Zapatero y hay otra parte, la parte que es contraria a Maduro y que ha apoyado sacarlo a través de medidas violentas, que no consiente que esté Zapatero como expresidente de España pidiendo salidas no violentas. Pero ahí la culpa está en los que quieren salidas violentas. Usted, que ha sido asesor de muchos gobiernos, entre ellos el venezolano, ¿qué le recomendaría a Maduro que hiciese ahora, después de que la Unión Europea no haya reconocido los resultados de las elecciones, que haya participado el 46% del censo electoral en estas últimas elecciones? ¿Qué le recomendaría a Maduro que hiciese? Yo creo que tiene que hacer todo lo posible para que haya un diálogo permanente. Yo creo que cualquier cosa que pueda hacer tiene que ponerla en marcha, ¿no? Y si tiene que pedir más ayuda internacional, que la pida. Y si tiene que intervenir el Papa, que intervenga. Es decir, es muy importante que los venezolanos y las venezolanas hablen. Hay una cosa que yo la he visto muchas veces y es que cuando la gente que está apoyada por Estados Unidos cree que puede tumbar a Maduro, se echan a las calles, presionan y en esos momentos es muy difícil abrir ningún tipo de vía de entendimiento. Y por tanto, cuando España ha estado fomentando en la calle, ha estado frenando el diálogo. Yo creo que ahora las cosas van a ser más sencillas. Es decir, cuando la oposición venezolana deje de recibir el apoyo que recibía desde España y desde Europa, y el mensaje que vaya desde España es siéntense a dialogar, y por tanto, desde España no se va, espero, no se va a gratificar ningún tipo de salida violenta, pues van a tener que sentarse a hablar, si es que no queda otra, ¿no? Y por tanto yo lo que espero es que Maduro en ese momento también tenga la generosidad de sentarse a hablar con las personas que representen a la oposición. Pero la gente quiso hablar y se inhabilitó a opositores también. No, hay un problema, tampoco me conozco yo toda la idiosincrasia, ¿no? Pero hay un problema cuando tú haces las cosas fuera de la ley. En España, ¿qué ha pasado con los que se han salido de la ley? Pues que se les ha tenido que aplicar la ley. Y eso es un problema, porque cuando se judicializan los problemas, que son políticos, pues ahí llegas a callejones sin salida. ¿Qué vamos a tener que hacer los españoles en Cataluña? Hablar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Encarcelar a media Cataluña? Porque si aplicáramos la misma lógica que me estáis sugiriendo para Venezuela, habría que encarcelar a media Cataluña, y nadie quiere eso, ¿no? ¿Qué estamos pidiendo? Que hablen, que se deje nadie de locuras, que el independentismo se deje de salidas fuera de la Constitución, que los venezolanos de la oposición se dejen de salidas fuera de la Constitución y que el gobierno, Maduro, el gobierno hoy de Sánchez, estén dispuestos a dialogar para encontrar salidas dentro de la Constitución. Y eso va a encontrar el apoyo, yo creo, que de toda la comunidad internacional. ¿Cree que en Venezuela hay presos políticos? Igual que en España, claro. Es decir, que cuando tú defiendes unas ideas políticas y terminas en la cárcel, porque has roto la legalidad, yo creo que eres un preso político. Es decir, que si yo quiero, imagínate que yo quiero, no sé, que haya un gobierno en España, es una tontería decirte de los bajitos, como yo, ¿no? Y hago medidas de violencia, al final estoy en la cárcel y yo sería un preso político, porque lo que quiero es una España gobernada por los bajitos. O sea, no estaría en la cárcel por robar, no estaría en la cárcel por pegar, estaría en la cárcel porque he roto la ley por buscar un modelo político. Y eso me convierte en un preso político. Es decir, que parece que solamente puede haber presos políticos bajo dictaduras, y no es verdad. Pero no se les ha encarcelado por eso. Se les ha encarcelado por romper la ley. Eso. Y eso es un delito tipificado. Romper la ley, claro. Claro, un delito de rebelión, delito de sedición. Claro, pues como en Venezuela. Si tú en Venezuela te sales a la calle y prendes fuego a las cosas y disparas contra la policía y asaltas un cuartel, claro, te pueden aplicar delitos similares a los que aplicamos aquí. Lo que tenemos que ser honestos es no pedir unas cosas en España y otras cosas fuera. Por tanto, la honestidad es que apliquemos la ley igual en todos lados. Entonces, que a los opositores se les deje participar en las elecciones. Claro, claro, siempre y cuando puedan hacerlo. Es decir, si las leyes en España implican que se inhabilita a políticos
para poderse presentar, hay que cumplir las leyes. Sería bueno que problemas que son políticos no los solventáramos judicialmente. Es decir, que encontremos antes soluciones antes de encarcelar a nadie. Porque cuando los encarcelas, de repente se ha roto la posibilidad de diálogo. Y eso vale para España, para Cataluña, para Venezuela, para Marruecos, para Brasil, para todos lados, ¿no? Y por eso hay una cosa que a mí una de las cosas que yo he descubierto en estos 4 años, ¿no? Y es, por un lado, cómo el Partido Popular ha intentado manipular la justicia, ¿no? Cómo ha intentado colocar a fichas suyas, que eran diputados o senadores suyos, colocarlos en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial. Pero pese a eso, en España la justicia va funcionando, ¿no? Hay veces que vemos barbaridades, pero en términos generales la justicia va funcionando. Y para mí eso es una democracia, porque si no funciona el Estado de Derecho, no funciona la democracia. Bueno, señor Monedero, le voy a dar una alegría. Vamos a dejar de hablar de Venezuela porque entramos en la ronda final. Nos quedan muy pocos minutos, entonces le voy a pedir que sea muy breve, lo más breve que pueda, aunque la pregunta lo considere. Muchos miembros de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias... Hemos estado súper serios, ¿no? Un poco. Es que yo vi el programa de Broncano y era como más divertido. Es como más serio. Que el invitado... Así lo era más divertido, ¿no? No, yo no soy divertido, qué horror. Bueno, como le iba a decir, muchos miembros de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias, estuvo en esta casa, casi Intereconomía le vio nacer en el mundo de la televisión y después se fue echando pestes de esta casa. ¿Ha hecho pestes? No. Sí. ¿Ah, sí? ¿Pero ha hablado mal de Intereconomía, sí. Pablo? ¿Qué ha dicho? La siguiente compañera le enseñará unas ¿Por qué ha dicho imágenes. Pablo de Intereconomía? Habló de matar a los fachas de Intereconomía... No. Eso, fíjate, hay un vídeo que pero manipularon. Si una vez estaba Pablo dando una charla y la gente dijo... Lo dijo de broma, tienes que ser más de izquierdas, no sé qué. Y dijo, ¿qué queréis? Salgamos a matar a gente de Intereconomía. Y eso, si lo cortas, parece que estás diciendo lo que no dices, ¿no? Pero yo me refiero Pablo tiene cariño. A esta imagen. Juan Carlos, vamos a verla. Pablo tiene cariño. La invitación sigue en pie, a acompañarme a Intereconomía, y pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión, pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo. Quizá cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merece. Ese es el ejemplo más claro de manipulación que podemos traer. Y te lo agradezco que lo hayas escogido porque demuestra también que Intereconomía está aprendiendo a no manipular. Justo antes de esta frase que habéis puesto, claro, hay una manipulación enorme, sí. Justo antes de esto, Pablo le han recriminado que está siendo poco izquierdista. Y él dice, claro, soy muy poco izquierdista. Entonces, vamos a cambiar el tercio. Lo que tenemos que hacer es... Vamos a ir a partir la cara a los de Intereconomía. O en este pueblo seguramente hay fachas que no faltan. Vamos, y cuando terminemos de aquí, en vez de hacer teatro, vamos a pegar a los fachas, ¿no? Eso es lo que queréis, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tú lo cortas y parece que está diciendo lo contrario, ¿no? Eso es hacer manipulación. Y te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de salvar la cara a Intereconomía, demostrando que ya no se comporta como en otros momentos de su Por historia. supuesto que no, nunca ha manipulado, y menos en esta ocasión. Pero mi pregunta no iba por ahí, señor Monedero. Mi pregunta era, ¿por qué, después de Pablo Iglesias, que ha nacido aquí, no ha vuelto por esta casa? ¿No cree usted que debería volver como usted ha hecho? Yo creo que tiene que volver, con valentía? sí. Yo creo que Pablo tiene que volver. ¿Le va a animar a que vuelva? Le voy a animar. Mañana se lo voy a decir. Pablo, 6 mujeres sin piedad están deseando que vayas a Intereconomía. Y Pablo, sabéis que no tiene mucho miedo A ver si es verdad a los que viene por debates, aquí. ¿no? Pero se lo voy a plantear. Cuenta con ello. Venga, perfecto. Por lo tanto, señor Monedero, ¿usted cree que era en tono irónico lo que comentaba Pablo Iglesias? Yo lo sé. Yo lo sé. Os invito a que busquéis entero y pongáis justo lo que dice antes de esta frase. Justo, un poquito antes, y veréis cómo está diciendo, claro, qué bien. ¿Qué queréis? Que lo que digamos es que vayamos a partir la cara, ¿verdad? Escuchadlo. Eso es como si yo digo, claro, ¿qué queréis? Que yo diga ahora, Jesucristo era un mal nacido, me cortáis y sale Monedero diciendo, Jesucristo era un mal nacido, y toda la comunidad católica me cae encima. Eso es hacer trampas, ¿no? Es decir, que creo que es muy importante ser honestos, ¿no? Y en los tiempos del desarrollo de la comunicación tenemos que ser honestos. Pero nosotros le hemos señalado desde el principio que era con ironía, lo que pasa es que no podemos poner el vídeo entero porque si no nos quedaríamos sin programa. Siguiente pregunta. Como profesor, ¿qué lección...? Oye, yo te di clase, pero en el SEC, ¿dónde te di clase yo? No. En el máster que estudió también Espinar, y yo tampoco recibí beca. Vaya por Dios. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál máster?
análisis político en la Complutense y precisamente Pero yo no daba clase en ese máster. No, pero yo era de las pocas personas que iba de oyente a su clase. Pero bueno. Pero entonces has dicho, pero ya yo me extrañaba porque yo me suelo acordar de mis alumnos, pues ¿no? Entonces, me ha era mi dolido profesor, bastante pero que no no se ha haya sido tu acordado de mí. profesor. Bueno. Solo ibas de oyente. He sido espero haberte enseñado algo. Espero. Geopolítica usted no me la enseñó, pero espero que también haber aprendido algo y saber dónde está Venezuela en el mapa. Siguiente pregunta. ¿Qué lección ha aprendido? Le hace gracia a tus compañeras todo lo que dices, ¿eh? Son fans tuyos. Está muy bien, hay solidaridad. ¿Qué lección ha aprendido de dar el paso de la teoría política a la práctica? Es que yo creo que siempre he estado en los dos ámbitos, ¿no? Siempre he tenido un pie en los movimientos sociales, yo he militado muchos años en partidos políticos, y por tanto creo que siempre he tenido ese pie, ¿no? Es decir, siempre digo que, robándole una frase a Jorge Rietzmann, que no entiendo los panaderos que cuecen pan solamente para otros panaderos, ¿no? Creo que no tiene mucho sentido que hagas reflexión política solamente para politólogos, ¿no? Que les lees y dices, ¿qué está diciendo, ¿no? Cuando lees a Laclau o lees a algunos autores que dices, no entiendo nada, ¿no? De lo que está diciendo. Está diciendo que quiere hablar para las mayorías, pero no entiendo nada de lo que dice, ¿no? Y de la misma manera yo creo que no tiene sentido que diseñes recetas y nunca cocines los platos y mucho menos que los quieras probar, ¿no? Creo que eso tampoco es muy honesto y por tanto yo procuro estar siempre, ¿no? Con un pie adentro de la teoría y un pie adentro de la práctica. Señor Monedero, es la última pregunta que me da tiempo a hacerle a mí. Tenía otra, he tenido que elegir, descartar una de las dos. Hora. Sí, bueno, todavía queda un poco. A mis compañeras más, les queda... que me habéis engañado y hemos estado más. A mis compañeras les queda todavía, pero yo le voy a hacer una pregunta, la última pregunta, y de verdad que no se la hago para ponerse en un aprieto, sino porque quiero intentar entender su escala de valores en este punto. Usted escribió en su cuenta de Twitter un mensaje de ánimo y alegrándose por la fuga de Valtonyc, el rapero condenado por las letras de sus canciones. Sí, dándole, no lo tenemos en Video Wall, pero yo lo he visto y se alegraba usted de que, creo que le decía algo así como enhorabuena amigo o me alegro amigo, una expresión así. En todo caso, le apoyaba y lamentaba que estuviera condenado. De verdad, de corazón, se lo pregunto, ¿qué mensaje le daría si lo estuviera delante a quienes le estén escuchando, guardias civiles, padres, madres, hermanos, hijos de guardias civiles, cuando ese señor al que usted apoyó, ese artista, ese rapero, dijo en uno de esos conciertos, matado a un puto guardia civil? ¿No le parece que está la escala de valores invertida? El mensaje me parece repugnante, ¿no? Me parece repugnante. Lo que pasa es que prohibirlo creo que hace daño a nuestra democracia. Pero creo que no le dirigió ningún tuit a las familias de guardias civiles de Valtonyc. Repasa. Repasaré. Repasa. Decía Voltaire, detesto lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a que lo puedas expresar, ¿no? Entonces, yo desprecio muchas cosas que oigo, pero no quiero prohibirlas. Por ejemplo, yo tuve una discusión porque desprecio profundamente a los homófobos de Hazte Oír, pero yo no quiero prohibir su autobús, aunque me parezca una basura. Es decir, creo que tenemos que cuidar la libertad de expresión. ¿Sabes por qué? Porque la misma ley que encarcelaba a Valtonyc encarcelaría hoy a Valle Inclán por escribir Luces de Bohemia. Si hoy yo escribo Luces de Bohemia, me aplica la ley Mordaza y me meten en la cárcel, lo cual es una barbaridad. O sea, que usted equipara la literatura y las licencias literarias a decir al final de un concierto matado a un puto guardia civil. Porque forma parte también de una cultura que yo no comparto, que me parece una basura y que no me gusta, ¿no? Pero yo creo que tú no puedes encarcelar a la gente por opinar. Es decir, y sobre todo, los delitos de odio están pensados para defender a colectivos que no se pueden defender, ¿no? Colectivos indefensos, ¿no? que sufren los ataques del poder, ¿no? La Guardia Civil no es un colectivo que no se pueda defender, ni los jueces, ni los notarios. A ver si se pueden defender o no. Alsasua fue una pelea de bar, que es patético que se haya solventado como si fuera un delito de terrorismo y al final esa gente recibe más penas que los de la manada, lo cual dices, ¿no? Creo que algo estamos haciendo mal y eso nos obliga a revisar las leyes, sobre todo porque es que peleas de bar hay muchos, en fiestas, de madrugada, deleznable, ¿eh? O sea, me parece que es patético, ¿no? Pero lo patético, iguala. ¿no? Patético. No, ¿pero por qué dices que lo igualo?
Que equipara cualquier pelea de bar a la que hubo en Alsasua, que no importa nada. Son bastante parecidas, ¿no? Porque iban todos contexto político, iban de paisano. Pues queremos entender que ETA ya no existe. O sea, que ETA ya no existe y, por tanto, querer presentar eso como un delito de terrorismo cuando ETA, por fortuna, ya no existe y no mata, hombre, no sigamos alimentando cosas que tenemos que lograr pasar página, ¿no? Por tanto, este país ha sufrido tanto por culpa de la lacra del terrorismo, hemos sufrido tanto que hagamos todo lo que esté en nuestra mano, ¿no? para superarlo. Señor Monedero, ¿con quién iré a cenar? ¿Con Eduardo Inda o con Albert Rivera? Pues una buena pregunta. Con Albert Rivera. ¿Con Eduardo Inda jamás? Es que lo conozco, ¿no? Y es un tipo muy mentiroso. Es un tipo muy falso, es un tipo que te puede decir una cosa en el intermedio del programa y defender la contraria después. Entonces es una persona que no es interesante porque es un profundo mentiroso, ¿no? Mientras que Albert Rivera yo creo que bueno, pues seguramente podríamos compartir más cosas, ¿no? Y me diría dónde se compran esas camisas que le aprietan tanto. Con total sinceridad, ¿cree que Pablo Iglesias será algún día presidente del Gobierno? Yo creo que sí. Hay una cosa que la reflexionaba ayer en el programa que hago en La Frontera, y es que hace una semana el rey del mambo era Albert Rivera. Y hoy es el rey del fango, ¿no? O sea, que es que Rivera, ¿dónde está hoy? Es que el gobierno de Sánchez le ha robado el bocadillo. Yo estoy convencido que ha nombrado a Pedro Duque, el astronauta, y a Masín Huerta, ¿no? el ministro de Cultura de Ana Rosa Quintana, los ha nombrado para fastidiar a Rivera, ¿no? Y ya, por si quedaba dudas, a Grande Marlaska, que es un juez más de derechas que el palo de la bandera, ¿no? Y de repente, claro, Rivera debe estar diciendo, me han robado el bocadillo, me han robado el bocadillo, me han robado el bocadillo, ¿no? Entonces, pues hay una cosa, mira, esto es la primera vez que lo digo, porque claro, como acaba de ocurrir, se parece el escenario al que yo pensé hace 4 años cuando nació Podemos, ¿no? Yo siempre pensé que el surgimiento de Podemos iba a implicar casi seguramente una gran coalición y que la gran coalición iba a generar una ruptura del Partido Socialista y entonces íbamos a construir un frente amplio, ¿no? Que iba a permitir reinstaurar, reinventar, reconstruir la democracia en España. Ha habido como sucesos como muy raros, ¿no? La defenestración de Sánchez, la resurrección de Sánchez, cosas como muy extrañas, ¿no? Pero resulta que ahora tenemos un gobierno de Sánchez muy raro, ¿no? que ha generado una gran emoción, ¿no? Porque está lleno de mujeres, porque son técnicos, pero que está lleno de contradicciones, ¿no? Lo único que ha dejado fuera del gobierno Sánchez ha sido a alguien claramente de izquierdas, ¿no? Alguien con una posición claramente emancipadora, ¿no? Ahora ese gobierno tiene que activarse. ¿Qué va a ocurrir? Pues que va a tener enfrente una oposición brutal, como son Guerra Civilista del Partido Popular, me temo que también de Ciudadanos, porque están rabiando, porque hace una semana iban a presidir este gobierno y ahora le vamos a ver que las encuestas otra vez le van a dar hacia abajo. Y cuando reciba muchos ataques, Pedro Sánchez va a tener 2 posibilidades, o 3, ¿no? Una posibilidad es convocar elecciones, que lo hará o no lo hará en virtud de lo que le digan las encuestas. 2, echarse en brazos de Ciudadanos. Y por tanto, mi hipótesis de hace 4 años, que era la de la gran coalición, será cierta. Y la tercera es decirle a Podemos, bueno, lo que me dijisteis hace un año, que os dije que no, igual que nos dijo hace un año que no quería la moción de censura y al final ha hecho la moción de censura con los mismos números que le habíamos presentado nosotros, pues nos dirá, con un año tarde, nos dirá, oye, que sí, que quiero que entréis en el gobierno. Y por tanto, vete tú a saber, ¿no? El futuro nunca está escrito. Lo relevante es que te interese el proyecto de país y que no tengas prisa, ¿no? Y que no ocurra, que es lo que le ha pasado a Rivera. Rivera tenía tantas ganas, ¿no? De llegar que al final te ha trastabillado. Y hay que lograr que no le pase lo mismo a Sánchez, ¿no? Al final le ha resultado fácil relativamente llegar al gobierno. Ahora lo importante para los españoles y las españolas es gobernar, ¿no? Para hacerlo diferente que Rajoy. Y ahí está todo abierto. Ya por concluir, hemos estado hablando de Ciudadanos, pero Podemos, ¿cómo se ha tomado esta construcción del nuevo gobierno de Sánchez? Pues con una enorme alegría, ¿no? ¿Visteis la explosión en el Parlamento de sí se puede, sí se puede, bueno, sí se puede? Bueno, pero ¿y Grande Marlaska en el Ministerio del Interior? Claro, pero digamos, la explosión de alegría era porque una de las razones de ser
del nacimiento de Podemos era salir del gobierno de la derecha, del gobierno de los ajustes. Eso ya lo hemos hecho, ¿no? Hemos salido del gobierno de Rajoy, ahora hay que salir de las políticas de Rajoy. Y eso es lo que hay que darle un plazo, ¿no?, a Sánchez para que demuestre cuál es su compromiso. Es verdad que hay algunos matices que llaman la atención, ¿no?, pero que yo los entiendo, ¿no? Y por eso digo que son muchos equilibrios. Dicen, nombro a Borrell, que es el que le hizo las cuentas a los independentistas para enseñarles a sumar y que lo odian, pero al mismo tiempo a Meritxell Batet, ¿no?, que es federalista, para compensar. Nombra a una mujer que era secretaria de presupuestos de la Comunidad Europea para decir, oye, que vamos al déficit al 1,39, lo vamos a mantener, es decir, vamos a hacer ajustes, sin duda alguna, ¿no? Pero al mismo tiempo se trae a una persona comprometida con las pensiones, ¿no? Nombra a Margarita Robles, pero al mismo tiempo nombra a alguien de la derecha judicial para que diga, no, ven, aquí es todo equilibrado, ¿no? Es un gobierno muy hecho para, en caso de que haya elecciones, ¿no?, para que, en caso de que se tenga que convocar, antes de lo que él quisiera, dijera, bueno, he tocado todos los palos, ¿no?, y por tanto, votadme que he tocado todos los palos. Yo espero que esa no sea, ¿no?, la suerte real de ese gobierno, sino que pongan en marcha toda su capacidad técnica para solventar los problemas. Y lo vamos a ver pronto, porque hay urgencias que son de ya, ¿no? Solventar el nombramiento de Radio y Televisión Española, ayudar, poner en marcha la ley de dependencia para que no se sigan muriendo todos los días 10 personas que no reciben la ayuda, universalizar la asistencia sanitaria a la gente que no tiene papeles, garantizar las pensiones, a ver qué pasa con la reforma laboral, que dijo que le iba a derogar, ¿no? Y ahora, bueno, pues la propia ministra estaba por la labor de derogarla y ahora, bueno, vamos a ver qué ocurre con eso. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que hay que darle un plazo de confianza, sobre todo porque si uno compara, ¿no?, a los ministros, si tú pones al lado de los ministros del PP con los ministros de Sánchez, dices, hombre, ¿no?, estos por lo menos son más guapos. Juan Carlos Monedero, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el 6 Mujeres sin Piedad de hoy. Por cierto, ha sido divertido, no como el de Broncano o Arévalo, pero nos hemos reído. ¿Qué tal se ha sentido? Me parece muy bien que se haya reído de mí. No, con usted. ¿Qué tal se ha sentido? No, me he sentido muy a gusto. Muchas gracias. Bienvenido a Intereconomía de nuevo. Y, por cierto, una última pregunta. ¿Cuándo va a llevar a alguien de Intereconomía a su programa? Pues cuando queráis. Pues nos quedamos con la invitación. Venga, pues ahora me dais teléfonos y contamos con vosotras. Bienvenido de nuevo a Intereconomía. Muchas gracias.